Reciban todos un saludo caluroso de su profesora Teresa López. Hemos decidido ampliar el tema de legislación agraria que ustedes vieron anteriormente, refiriéndonos a las incidencias de los acuerdos de paz en el derecho agrario. Tomamos esta decisión porque realmente estamos en un momento de grandes cambios y transformaciones, tratando de implementar los acuerdos de paz que se han hecho con la FARC, y uno de ellos, el primero, fue la reforma rural integral. Aquí pueden observar en un esquema de los acuerdos de paz, la reforma rural, la participación política, el fin del conflicto, la solución de los problemas de droga y el tratamiento a las víctimas del conflicto. Todos ellos son los pilares del acuerdo de paz. Yo les recomiendo que se lean detenidamente este esquema. Es breve, sencillo, cualquier ampliación pues tendrían que hacerlo buscando las normas, buscando literatura que en estos momentos se encuentran en internet, en bibliotecas y en muchos espacios, porque realmente es una información actual, aunque es una información cambiante. ¿Qué importancia tienen los acuerdos de paz de La Habana para el sector rural? Aparte de que el punto 1, que se denominó hacia un nuevo campo colombiano, que da inicio a la reforma rural integral que se acordó en el 2013, realmente lo que se busca es lo que decimos aquí, entre otras cosas, la reversión de las causas y efectos del conflicto armado, como la concentración de la propiedad de la tierra, y acabar con ese atraso rural que realmente ha sido una caracterización del sector aquí en Colombia. Terminar con eso y iniciar una nueva etapa de reconciliación entre todos y también una etapa de desarrollo sostenible, desarrollo rural. Este acuerdo sienta las bases para la transformación y para mejorar la vida de los habitantes del sector. Es un acuerdo que se puso una fecha o un plazo, mejor dicho, de 10 años para su ejecución. Personalmente creo que 10 años es poco, teniendo en cuenta la dimensión del problema, pero ese es el plazo que se ha dado para consolidar el acuerdo de paz con respecto al punto 1, que es el campo colombiano. Aquí tenemos otro esquema sobre la reforma rural integral. Muchos piensan que la reforma rural integral es solo el acceso y uso de la tierra. Cuando vimos en la clase pasada de desarrollo rural, vimos lo que era la estructura agraria, cómo la estructura agraria está compuesto por varios elementos, donde uno de ellos es la tenencia de la tierra, pero la tecnología, el acceso a los recursos, el desarrollo de los asentamientos humanos, realmente forman parte también de la estructura agraria. Cuando nosotros miramos solo la tenencia de la tierra, tenemos una mirada muy parcial del problema. Por lo tanto, la reforma rural integral tiene que ver con ese acceso y uso de la tierra, que es muy importante, y la infraestructura, las vías terciarias, los desarrollos tecnológicos, los sistemas de riego, la electrificación rural, la vivienda, la salud, la educación. Todos ellos en estos momentos han ido saliendo disposiciones legales y estableciéndose políticas para su implementación y desarrollo en el territorio. Por ejemplo, en la educación rural está teniendo un vuelco importante y mirándola con una perspectiva de un desarrollo de la educación de forma integral y muy específico, mirando la problemática del sector en estos momentos. Tenemos también los estímulos a la economía campesina, juega un papel importante, y lo vimos en clases pasadas, la agricultura familiar, por las razones que hemos apuntado y que no todas las podemos mencionar en este momento. Además, no es el objetivo de esta parte de la clase, desarrollar los programas de enfoque territorial. Vimos lo que era el enfoque territorial, cómo lo rural rompe el esquema de lo agrario
¿Y por qué es necesario romper ese esquema? Porque el mundo rural también está inmerso y muy vinculado al mundo urbano, como el mundo urbano también tiene raíces en el mundo rural, y tenemos que lograr un desarrollo armónico y lograr sobre todo unir los sistemas de vida entre el mundo rural y el mundo urbano. No es fácil, no porque lo diga yo, sino porque ustedes mismos saben que no es fácil, y lo van a ir y lo comprenden, lo conocen, y esta clase solo le va a profundizar un poco sobre un conocimiento que ustedes tienen adquirido. Aquí hacemos un pequeño esquema que no nos vamos a detener, cómo la reforma rural está vinculada a la víctima, a la solución del problema de las drogas, a la participación política y sobre todo al fin del conflicto. Hace unos días se estaba hablando del problema de las drogas y en los conflictos que tiene esta situación con las relaciones de Estados Unidos. Los que han visto la prensa, los que han visto el noticiero, pues conocen la dimensión del problema de la droga y cuánto incide en nuestras relaciones internacionales. Esta reforma rural integral y estos acuerdos del conflicto se han ido expresando en distintas normativas. Yo no les puedo poner aquí todas las normativas, ya van casi 40 y faltan. Por ejemplo, está en tránsito la Ley de Innovación y Asistencia Técnica. Si es una ley importante para el desarrollo rural, es esa Ley de Innovación y Asistencia Técnica, que es posible que en los próximos días sea publicada. En estos momentos se está discutiendo y estudiando artículo por artículo. Realmente es un esfuerzo desgastante de todos los actores que están vinculados a ella. Aquí pueden ver la implementación normativa más importante, como es la creación del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es un acto legislativo que se hizo en abril, el otorgamiento de la estabilidad y seguridad jurídica del acuerdo final. Si no hay estabilidad, si no hay seguridad jurídica, realmente es muy difícil creer y es muy difícil lograr la paz y que no se repitan los hechos. El plan de desarrollo con un enfoque territorial que está regulado en el decreto 893. Ustedes, si tienen duda o quieren conocer más, pueden buscarlo y leérselo. Tenemos también la regulación de la contratación para erradicar los cultivos ilícitos, las modificaciones a la ley 1448. Esta ley 1448 nosotros no le hemos dado el énfasis que ella requiere en la ley de víctimas, la ley de restitución de tierra. El tiempo ha sido poco, pero nada nos impide, si ustedes lo consideran oportuno, pues más adelante hacer un pequeño análisis de la ley. Realmente es una ley muy importante para el proceso de paz y sobre todo una ley muy importante para las víctimas, porque les permite a ellas recuperar y retornar a sus lugares de origen. Los pagos por servicios ambientales y servicios de conservación también es muy importante, teniendo en cuenta los daños que hemos tenido hacia la frontera agraria, cómo hemos tenido que avanzar hacia esa frontera, cómo hemos destruido nuestros bosques, nuestros grandes recursos, producto del conflicto. Esto es un hecho que hemos conocido, lo sabemos, pero realmente tantos años de conflicto impide llegar a él y buscar soluciones. Es el momento oportuno para enfrentar el hecho. Tenemos los servicios educativos en las zonas afectadas por el conflicto. La electrificación, todos son decretos nuevos, como pueden observar, de mayo. En la modificación del procedimiento de subsidio, construcción y mejoramiento de la vivienda rural, también es un decreto nuevo, en el cual juegan un papel importante los consejos de desarrollo rural. Nosotros casi no hemos hecho mención, pero es importante los consejos de desarrollo rural porque es un mecanismo de participación local y de discusión sobre electrificación, sobre la vivienda y muchos problemas del desarrollo de las zonas.
el programa integral de sustitución de cultivo, los beneficios de las zonas veredales, la adjudicación y formalización de tierra, que es el decreto 902, al cual le hemos dado mayor énfasis por la importancia que tiene en el concepto de acceso a la propiedad y el dominio y tenencia de la tierra. Hemos decidido incluir un tema que, si bien no está dentro del paquete de las legislaciones de apoyo al cumplimiento de los acuerdos, no dejan de ser parte de los acuerdos, que es la zona de interés de desarrollo rural, económico y social, que se conoce por todos como las CIDRES. Sabemos que existen zonas tradicionales de abandono, de no uso de los suelos, a las cuales es muy difícil llegar y a las cuales no le hemos llegado. El fin del conflicto nos obliga a mirar esos territorios aislados, carentes de infraestructura, zonas que realmente están destinadas a la ganadería, a la pesca, al desarrollo forestal, y que ni existen suficientes propietarios de tierra ni asociaciones que puedan enfrentarlo, y por ello el gobierno se vio la necesidad de crear unas zonas muy especiales que son caracterizadas y propuestas por la SUPRA y aprobadas por el Consejo de Ministros. La CIDRE es un instrumento de desarrollo rural en esa zona que realmente apenas llegamos y que la institucionalidad no ha llegado casi nunca. Y no podemos, Colombia es una, no podemos dejar esa zona abandonadas, casi no colonizadas, dejarla al margen. Tenemos que integrarla al desarrollo armónico rural. Aquí le señalamos las características más importantes: quedan lejos de los centros urbanos, implican costos muy elevados para adaptarlas a ellas a producciones sostenibles, tienen muy baja densidad poblacional, presentan índices de pobreza muy altos, algunas zonas son del 72% la pobreza en esos territorios, superamos la pobreza de Haití y de zonas que son reconocidas en el mundo como zonas de mucha pobreza, pues nosotros la superamos en estos territorios. Y necesitamos crear infraestructura mínima para el transporte y comercialización en ellos. Con esta zona realmente también de una u otra forma combatimos cultivos ilícitos y buscamos un desarrollo social y económico del territorio colombiano. Hay muchas preguntas y esta es una ley que ha tenido demasiado contradictores por muchas razones, porque hay cambios sobre todo en el manejo de los baldíos. Tradicionalmente los baldíos son adjudicables previo determinados requisitos, y en esta zona pues los baldíos tienen otro tipo de consideración. Creo que es bueno dejar señalado que los baldíos en esta zona no hay traslado de dominio de la tierra de la nación, no hay traslado de dominio, independientemente de las opiniones y de los criterios que se emitan. En los bienes baldíos de la nación que se integren a estos proyectos por determinada razón van a durar en arrendamientos el ciclo que establezca el proyecto productivo. Es indudable que va a haber proyectos productivos cuya duración puede extenderse a 20 años. Pues serán a lo mejor 20 años el tiempo de duración de los arrendamientos de estos baldíos. Pero tengamos en consideración que estas son zonas que llevan casi 100 años, para mencionar una fecha y poner totalmente abandonada y preterida. Entonces, pues analicemos lo que teníamos, con lo que tenemos y con lo que debemos tener. Para concluir, independientemente de lo que hemos hablado de la CIDRE, volviéndonos al tema de los acuerdos de paz, fundamentalmente nos esperan grandes desafíos. No es fácil el camino escogido. Necesitamos implementar los acuerdos de paz y que sean sostenibles,
creíbles para todos. Se necesita para lograr una reforma rural integral, una paz estable y duradera. No puede haber el mínimo temor al retorno de la guerra y del conflicto. Hay que consolidar la unidad de los movimientos campesinos y sociales y los movimientos étnicos, nuestras comunidades negras. Hay muchas debilidades en los movimientos campesinos, son dispersos. Algunos realmente que tienen líneas parecidas no se unen. Tenemos que consolidar esos movimientos porque realmente son expresión de los campesinos y representan muchos de ellos los sentimientos y necesidades de los habitantes del sector rural. Hay que construir una unidad de las fuerzas progresistas y democráticas si queremos que no haya retorno. No basta con aplaudir un acuerdo. Tenemos que comprender lo más importante de los acuerdos. Podemos discrepar de algunas cosas, pero tenemos que reconocer la esencia misma y unirnos alrededor de ella. Hay que promover la participación e incidencia de las comunidades en los procesos de planeación territorial y regional. Eso da pertenencia a las comunidades, y una comunidad con sentido de pertenencia es una comunidad que puede cumplir y hacer sostenibles los acuerdos. Implementar los planes nacionales con celeridad. No basta con acordarlo, no basta una norma, una ley. Tenemos que ser ágiles para implementarlo, porque si no, la gente piensa, los habitantes del sector piensan que son una más de las muchas y realmente se pierde credibilidad el proceso. Necesitamos que la institucionalidad y la presencia para enfrentar las economías ilegales es importante, y además porque tiene no solamente una dimensión nacional, sino una dimensión internacional. Son muchos los ojos sobre Colombia y todos tenemos la responsabilidad de sacar el proyecto adelante. Antes de darles las gracias, que ya se las estoy dando, en el transcurso del curso, si ustedes lo estiman oportuno, pues iremos explicando algunos otros temas. Quiero aclarar que este tema no es objeto de evaluación, como no van a ser objeto de evaluación otros temas que nos permitan actualizar la normativa en la medida en que se vayan proyectando y estemos en el curso del diplomado. Muchas gracias otra vez y estamos para servir.